Tu presencia en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos en tu casa. Gracias por tu misericordia, gracias por los hermanos y hermanas que se han dado, Señor, a la tarea de hoy levantarse temprano y venir a tu casa. Aquellos que no han podido venir, tú sabrás, Señor, cuál es la necesidad, cuál es la situación. Algunos están enfermos, otros tal vez no tuvieron para el pasaje, otros, Señor, habrá alguna situación que les ha impedido. Yo te ruego que tu Espíritu Santo esté haciendo una obra poderosa en cada vida. Santifica, Señor, esta palabra y permite que nos edifique, nos exhorte, nos consuele en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar sobre un tema que me parece a mí interesante, ya que puede ser controversial, puede ser algo que nosotros nos cueste trabajo reconocer, ¿verdad? Y como estamos en el año del reconocimiento, es necesario que nosotros reconozcamos nuestras debilidades. ¿Cómo ve? Pero ¿con qué propósito, hermanos? Con el propósito de que al reconocer nuestras debilidades, nosotros podamos ser ministrados por el Señor, porque si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, hermanos, entonces haga de cuenta que nos sentimos autosuficientes. Hasta aquí no sé si me voy explicando. Sí, cuando uno crece, bueno, nosotros que la mayoría crecimos en un tiempo donde surgió Superman, Batman, ¿verdad? He-Man, ¿qué otro superhéroe? Tarzán, Chanok, ¿cuál otro? Calimán. ¿Quién era el miedoso ahí en esa novela de Calimán? Solín, ¿verdad? Ese Solín era miedosísimo. Pero fíjese que él era el débil, pues. Y Calimán era el hombre sin miedo prácticamente. Yo quiero, hermanos, compartir con ustedes hoy esto, mire, y perdón que puse ya Chespirito, pero esto es lo que vamos a hablar, si Dios quiere, en esta semana, si Dios me permite. Quiero compartir con ustedes, hablar del espíritu de los asirios. ¿Qué es debilidad? ¿Qué son las debilidades humanas? ¿Cuáles fueron las debilidades del apóstol Pablo? Porque, y también, hermanos, que aprendamos a administrar nuestras debilidades y hablar si me da tiempo, hablar de las debilidades de los hombres fuertes de la Biblia. En Hebreos 11 habla de hombres que tuvieron fe y que sacaron fuerzas de debilidad, pero ocuparon la fe, pero ellos eran débiles. Entonces vamos a ir hablando de esto. Esto se lo acabo de enviar ahí al grupo de la iglesia para que ustedes bueno, vamos entonces, hermanos, a empezar y permítame, yo creo que no agarra, ¿verdad? Dijo el sonido desde de acá, pero mejor lo voy a leer entonces. Es que este es un video. Es un video de una entrevista que le hicieron ¿cómo se llamaba? Gómez Bolaño. ¿Pero cómo se llamaba? Roberto Gómez Bolaño. Le hicieron una entrevista en donde le preguntaban acerca de los superhéroes, tomando en cuenta que él fue el creador, digamos, del Chapulín Colorado. ¿Cuántos vieron alguna vez el Chapulín Colorado? Todavía dicen algunos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Chespirito. Superman, Batman no son héroes. Héroe, el Chapulín Colorado, decía. El heroísmo no consiste, dice, en carecer de miedo o en carecer de debilidades, sino en superarlos. ¿Cómo ven? O sea que usted y yo, que tenemos debilidad,
hermanos, podemos hacer grandes proezas. No la Biblia dice, ¿verdad? En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pero somos débiles, hermanos, sí, pero en Dios somos más que vencedores. Dijo en esta entrevista Chespirito, Batman, Superman, son todos poderosos, dice. O sea, ahí en las películas se presentan como que nada los lastima, aunque nosotros sabemos que no es cierto, ¿verdad? Batman, ¿cuál era la debilidad de Batman? No, de Batman. De Batman. Él le tenía miedo. ¿A qué le tenía miedo, hermano? No me diga que no vieron Batman, hermano. No. A las aves estas nocturnas, ¿cómo se llaman? A los murciélagos. ¿Y Superman, a qué le tenía miedo? Era su debilidad, la kriptonita. ¿Ah? Y el hombre araña, bueno, ya nos vamos a poner a hablar de él. Entonces, estos se presentaban como la gran cosa, pues. ¿Quién no quería ser como Superman? ¿Quién no quería ser como Tarzán, verdad? Bueno, hay muchos que quieren ser como Tarzán. En este tiempo ya no se quieren vestir. No puede, pero dicen que Roberto Gómez Bolaño decía, no pueden tener miedo. Pero el Chapulín Colorado se moría de miedo. Era torpe, era débil, era tonto, dice, etcétera, dice el creador de ese personaje. Pero consciente de esas deficiencias, dice, se enfrentaba a los problemas. Consciente que tenía debilidades, se enfrentaba a esos problemas y perdió muchas veces, dice. Que esa, dice él, es otra característica de los héroes, que pierden muchas veces. ¿Cuántos no alguna vez han perdido, mano? Nada más pregunto, pues, porque sospecho que a lo mejor algunos en algún momento y en algún área hemos perdido, ¿o no? Mi papá me decía de una persona que siempre hablaba con ellos y le decía, no hombre, yo fíjate que me peleé con fulano de tal y me agarré con él y hubieras visto, le pegué, lo dejé, lo noqueé. Y cuando me agarré con fulano, también, dice. Y cuando con Perengano, no hombre, hubiera visto. Y le preguntaron, ¿y a ti nadie te pegó nunca, pues? Ah, bueno, sí, dice, pero eso lo cuenta el que me ganó, dice. No yo, dice. Entonces, hermanos, muchas veces perdimos, no nada más en pleitos, sino perdimos cosas en lo familiar, perdimos tal vez de algún trabajo, perdimos de muchas cosas. Pero esa es una característica, hermanos, de los héroes, porque pierden muchas veces los verdaderos. Dice después, mucho después, sus ideas y ellos llegan a triunfar. Mientras tanto, la imagen de mucha gente es de debilidad. Entonces, hermanos, eso de creer que existe gente que nunca pierde, que son siempre fuertes, es falsa. Es una idea falsa. O sea, ¿para dónde voy? El cristianismo, hermanos, y el ministerio no es de presentar una imagen falsa de nosotros y decir, ah, no, esos sí son malos, ¿verdad? Aquel ministro que yo esté hablando de otro, ese ministro no sirve. Ah, pero mi respeto para mí solito. O que nosotros como iglesia digamos, esos hermanos de acá o esos de allá, esos están malísimos. Nosotros somos la pura esencia. Entonces nos jactamos de cosas, hermanos, que en realidad no somos. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí lo que estoy diciendo? Mire el espíritu de los asirios.
A ver, el espíritu de los asirios consiste, hermanos, en creer que los logros son por la pura capacidad humana. No porque Dios nos ha dado, hermanos, la victoria en algo. No porque Dios ha dado la capacidad al ser humano para lograr cosas, como decía el hermano Alexia hace ratito, ¿verdad? Sino que mucha gente, hermanos, mucha gente cree que logran las cosas por sus propios méritos. Mire, Isaías 10:13, vamos a entrar pues a la introducción. En la traducción lenguaje actual dice, el rey de Asiria, por eso le puse que es el espíritu de Asiria. El rey de Asiria ha dicho, mire cómo era el dicho del rey de Asiria, yo, ¿qué dice? A ver, léalo conmigo, yo soy muy inteligente. ¿Qué otra cosa dijo? Todo lo hago con sabiduría. ¿Y qué más? Y con mis propias fuerzas. ¡Hala! Tremendo ese rey de Asiria, ¿eh? ¿Cuánta gente ha escuchado así? Hombre, porque es que yo soy puro cerebro, pura cabeza soy. Yo hago las cosas con una inteligencia y aquel es bruto. Yo sí lo he logrado, pero aquellos nada. Pero mire, como un valiente, dice el rey de Asiria, he vencido a muchos reyes. Me he adueñado de sus países y les he robado sus riquezas. Mire qué dice luego, en Isaías 10:14. He arrasado con toda la tierra, he dejado sin nada a los pueblos, como quien roba huevos de un nido. Nadie movió un dedo, nadie protestó. Mire cómo se cree demasiado el rey de Asiria, hermano. Cuidado con este espíritu. Cuidado con jactarnos de lo que nosotros logramos, sin darle a la gloria a Dios. Porque este rey de Asiria decía, por mis propias fuerzas. Ahora mire cómo dice el Señor, ¿qué le responde Dios? Miren lo que le responde Dios por medio del ministro profeta Isaías 10:15. ¿Se gloriará el hacha contra el que ella corta? Contra el que con ella corta. O sea, Asiria, tú eres un hacha que he estado ocupando, le dice Dios. Nada más eres un instrumento. No te jactes tanto, ni te llenes la boca de ser mejor que todos esos otros países. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Fíjese, hermanos. Entonces, ¿qué dice después? Pues aquí lo que está diciéndole el Señor, mira, no te jactes Asiria, porque no eres tú. O sea, yo soy el que te estoy dando esa capacidad. ¿Sí me explico? Ok. Entonces dice luego el Señor, por esto el Señor Jehová de los ejércitos, ¿qué le dice? Enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Es decir, Asiria te está jactando demasiado y te has ensoberbecido, te has llenado de orgullo, de pretensión. Es que lo has hecho con tus propias fuerzas, pero por eso que has hecho, te voy a enviar debilidad. Mire qué tremendo. Cuando el ser humano se cree que él es el que lo ha logrado con sus propias fuerzas, entonces viene debilidad. ¿Cuál es la consecuencia? Debilidad. Pero cuando el ser humano, hermanos, reconoce sus debilidades, entonces Dios
entonces Dios va a darnos la fortaleza, porque el camino para llegar a la fortaleza, hermanos, es reconocer nuestra debilidad. ¿Cuántos están de acuerdo? No escuché muchos amén, la hermana Olga. Pero ¿cuántos entienden esto? Porque todavía estamos entrando. Pero sí se entiende que los asirios son aquellos que tienen esa pretensión de creer que logran las cosas por sus propias fuerzas. ¿Qué es debilidad, hermanos? ¿Qué es debilidad? Mire, la palabra debilidad viene de esa palabra asceneia, que está en el numeral G769 del diccionario Strong. Y entonces ahí encontramos estas, digamos que son 10 significados de esa palabra debilidad. La debilidad es la falta de fuerza en el cuerpo, pero también en la mente. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos debilitamos, hermanos, físicamente? Y necesitamos, ¿verdad? Antes la gente se tomaba una purga, hermano. ¿Cuántos se purgan todavía? Perdón la pregunta. ¿Cuántos nos desparasitamos y cuántos luego de eso nos vitaminamos? No. Y luego ya andamos enfermos. Antes los viejitos se daban todo ese tipo de, se hacían afinación y se hacían alineación y balanceo. ¿Verdad? Pero ¿desde cuándo no toma? A ver, hermano, de verdad, sí, en serio. ¿Desde cuándo no toma usted una purga? No lo estoy mandando a tomar purga, pero la verdad, 7 años. Tenía 7 años. Ay, yo no sé, desde que la hermana Oralia me ponía las purgas a la fuerza con un embudo entre la boca. Pero muchos no, ¿sabe por qué? Porque hoy no reconocemos. ¿Sabe qué hacemos hoy, hermano? Hoy no reconocemos que somos débiles. Si no sabe qué hacemos, como ya está Google, agarra usted y se mete ahí. ¿Qué medicina puedo tomar para tal cosa? Y ya usted le pregunta al Google y ya se cree usted doctor o doctora, ¿ya? Y ya dice, ya conozco, ¿qué va a saber, hermano? Eso, usted tenga cuidado, no se vaya a salir envenenando. Pero hay falta de fuerza, la debilidad es falta de fuerza en el cuerpo o también en la mente. También dice que es defecto de carácter. ¿Sí? El defecto de carácter, hermanos, es, a veces nosotros decimos, mira que ese hermano o esa hermana, cómo tiene fuerte su carácter. No tiene fuerte su carácter, es débil, tiene un defecto en su carácter. Es que yo le digo las cosas, le digo a lo blanco, blanco, y a lo negro le digo negro. Y no es cierto, es solamente se mete en lo que no le importa, más bien. Es débil, le gusta, ¿por qué no nos ocupamos de nuestra vida? No, pues nos gusta más ocuparnos en la vida de los demás. Pero mire, es un defecto de carácter, la debilidad. La debilidad, hermanos, es carencia de energía o de vigor. Como en las cosas de Dios. En las cosas de Dios nosotros, hermanos, ahí necesitamos energía, vigor, fuerza de parte del Señor. Cuando no tenemos, cuando nos debilitamos, entonces, hermanos, no sé si le ha pasado, pero sí nos ha pasado, y nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que nos empezamos con ánimo y toda la cosa, pero a la vuelta de un tiempo, como que nos desinflamos. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos debilitamos, pero no lo reconocemos. Y como no lo reconocemos, no llegamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, fortaléceme. Ya no tengo ganas de reunirme, no tengo ganas de estudiar tu palabra, no me dan ganas de vivir como tú pides. Señor, necesito fuerza.
Y ahí es donde entra el reconocer debilidad. Eso es debilidad. Algo que a veces no podemos evitar. ¿A alguno de ustedes le pasa como le pasa al pastor? Que no le gusta que lo confronten y que si lo confrontan, cuidado. Porque, híjole, se puede armar un problema. Digo, no con las mujeres no, pero con un hombre sí. Hey, ¿qué pasó contigo? Tienes una debilidad, tienes un problema. Es que tú no lo puedes evitar, pastor. No puede evitarlo. Yo estoy, hermano, esta mañana lo que yo quiero no es cucarle, sino que yo lo que quiero es que hoy reconozcamos que somos débiles. Porque es muy bonito, a mí me encanta lo que pasó ayer en el servicio de allá donde estuvimos. Qué precioso y qué maravilloso eso. Pero hermanos, pero después volvemos al mundo de la realidad, ¿o no? Volvemos al mundo de la realidad. Mañana domingo mañana lunes que estemos en nuestro trabajo, nos vamos a dar cuenta de que otra vez volvimos a ese mundo donde la mujer nos va a poner mala cara cuando un cliente o algún padre de familia o algún vecino o alguien nos va a confrontar, y ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces, también cuando somos moralmente frágiles, y eso ya tiene que ver, hermanos, con otras cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que debemos despojarnos del peso que nos asedia y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Fíjense cómo dice la Biblia, tan fácilmente nos envuelve el pecado. Hermano, es que no puedo ver una mujer porque, ay, si me llama la atención, soy moralmente frágil. Entre tantas debilidades que hay. ¿Qué es debilidad? Es la falta de poder moral. Pero yo aquí dice el diccionario así, o religioso, pero aquí sería o espiritual. Nos falta poder espiritual, hermano. Nos falta la gracia de Dios para vencer nuestras debilidades. Mire, ¿qué es debilidad? Indica una incapacidad de producir resultados. ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿Cuántos hemos alcanzado para Cristo? No he alcanzado ni uno, pero viera cómo he echado fuera algunos. La mecha te iba a ir. Entonces tenemos problemas. Tenemos problemas para producir, para dar frutos. La debilidad, tengo límites. Sí avanzo, pastor, sí avanzo, pero llego hasta ahí. Cuando he llegado hasta este nivel, ya no puedo. Los que saben jugar Nintendo o juegos ahí en su celular o en la computadora, hermano, dice, ay, qué bonito, mira, llego hasta el nivel 3, pero de ahí no puedo pasar. Y cuando logra pasar el nivel 3, dice, la hice al nivel 4. Y el nivel 4 ahí se queda. Pasa eso mismo a veces en la vida cristiana, como que las debilidades, hermanos, no nos permiten avanzar, y eso es lo que necesitamos nosotros ministrar en nuestra vida. Si yo tengo debilidades y alcanzo ciertos niveles y hasta ahí he podido, tengo que reconocer mi debilidad para poder avanzar, y debo ministrarme en esa debilidad. ¿Qué debilidad tengo? Yo le comentaba al hermano Alexia ayer que nos fuimos ahí en cabina, le digo, mira, yo tenía problemas fuertes conmigo y no lo podía dejar hasta que, como yo tuve un pastor que está por acá todavía, digo yo, yo le empecé a platicar mis problemas, me ministraba y oraba por mí, me ministraba y yo le decía a él lo que me pasaba y él oraba por mí. Porque usted no le debe platicar a todo el mundo sus problemas. Como Sansón, ¿verdad? Que le platicó su debilidad a una mujer y terminó mal. Pero yo le comentaba y oraba por mí, y eso me fue ayudando a avanzar en mi vida personal.
Entonces muchas veces no queremos ser ministrados, pero tenemos un estado de limitación. Queremos romper, hermanos, esos límites. Tenemos que ministrarnos y tenemos que reconocer nuestras debilidades. También, hermanos, debilidad es una enfermedad. También debilidad implica timidez. ¿Ok? Entonces, mire, esto usted lo va a tener ahí en su celular. El camino hacia la fuerza es el reconocimiento de nuestra debilidad. Alguien quiere ser fuerte espiritualmente, hermanos, tiene que reconocer que tiene una debilidad. Usted camina 100 metros, 200 metros, caminó y dice, me cansé. ¿Qué necesita? Necesita tratar ese detalle. No tiene condición física. Se la pasa nada más en bicicleta, en moto, en carro. No camina, no hacemos ejercicio. Por poner un ejemplo. El camino hacia la fuerza es reconocer que tenemos debilidades. ¿Cómo ve, hermano Ángel? ¿Será que eso es? O es decir, no, todo lo puedo en Cristo que me filipense, no, que me fortalece. Sí, está bien tener esas declaraciones, pero si nosotros antes de eso no reconocemos que tenemos debilidades, hermanos, mire cómo dice Joel capítulo 3 verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Pero para decir fuerte soy, ¿qué tengo que reconocer primero? Que soy débil. Si no, digan, hermanos, todos los que somos débiles aquí, digan, fuerte soy. Y si no dice nadie, es que yo no soy débil, hermano. Yo soy fuerte. Entonces necesitamos, ¿verdad? Lo primero que se tiene que hacer es reconocer nuestra debilidad. Fíjense. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Grábese esa palabra, nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice. Mire que Dios aborrece las obras de los nicolaitas. Y también tienes, dice Apocalipsis 2:15, los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Ahora, vamos a ver qué significa eso. La palabra nicolaitas viene de Nicolás. Lleva acento en la A, porque si no diría Nicolás. Y significa victoria. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aborrece a los nicolaitas si significa victoria? Pero es que aquí, hermanos, se aplica a los que tienen una confesión positiva. ¿Sí? Los que todos lo quieren volver positivo, que eso nos pasa a nosotros los cristianos. ¿Sí? No llores, hermanita, no llores, ya se murió, ya no llores, ya está en la presencia del Señor. Déjala que llore, deja que exprese su debilidad, ¿verdad? Como el muchacho que le dice el pastor siempre declaraba cosas positivas, fe, decía que era, y entonces le dice, hermano, mi papá está enfermo. ¿Y qué tiene tu papá, hijo? Tiene fiebre amarilla. Ah, dice, qué bonito color, le dice. Hermano, estaba enfermo el hombre, pues. Entonces, a veces nosotros no queremos que alguien llore o que alguien exprese su tristeza. Porque, ¿qué decimos? No, hermano, usted tiene que tener fe. Pero somos débiles. Y esa debilidad, hermano, no significa que vamos a estar lloriqueando todo el tiempo, sino que a veces tenemos que decirle a Dios, Señor, yo solo no puedo. Y entonces dice que los nicolaitas obligan a otros a confesarse en victoria, aunque sus vidas y sus corazones estén involucionando.
¿Cómo ve? Van para atrás y dicen, no, ahí vamos, ahí voy bien, ya me voy a caer. No, ¿cómo va, hermano? Bien, hermano, gracias a Dios, ahí voy bien. Y para atrás, y para atrás, y para atrás. No, hermano. Tiene uno que reconocer cuando no estamos avanzando y cuando estamos en problemas. Dice, no saben, no pueden o no quieren reconocerse débiles ante el Señor, de manera que viven de apariencia ante los demás. Y aquí es donde, verdad, ya empieza a tomar un poquito de color el mensaje, porque habemos predicadores y habemos pastores y ministros que no queremos que otros sepan que yo tengo debilidades. Porque dice, ¿y ese pastor qué? Sí, ese pastor. Porque hay gente que sigue, ¿verdad? Y llega a crearse la imagen de un superhéroe del pastor, y no somos superhéroes. Y por eso es que el tema, hermano, está tremendo, porque ahorita todavía, ¿verdad?, estamos empezando el mensaje. Pero cuando lleguemos a ver a Elías, a José, a Abraham, y chequemos cuáles fueron las debilidades de ellos. ¿Cuál era la debilidad de Elías? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dice Santiago de Elías? Era un hombre sujeto a pasiones. Y investigue qué significa la palabra pasiones, hermano. Pero hermano, ¿cómo va a ser posible que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? No puede ser posible. Usted lo hubiera mandado al infierno a él. Bueno, no usted, a lo mejor nosotros, todos. Porque tenía debilidades. Lo hizo correr. ¿Eh? Le tuvo miedo a una mujer, le tuvo miedo. Entonces, mire, la mujer, cuando vio a Job débil, ¿qué dijo? Cuando usted ve débil al siervo de Dios, cuando usted ve débil a su esposo o a su esposa, dice Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Porque lo vio, hermano, todo hecho trizas. Job estaba mal, usted lo puede leer y ver el contexto. Había perdido sus pertenencias, ya no tenía nada, quedó en la miseria. Job había perdido a sus hijos, quedó sin familia. Job perdió trabajadores, perdió todo, su empresa. Hermano, Job perdió hasta su salud. Y su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eres un perdedor, eres un débil. Ya, muérete. ¿Cuántas personas le echan porras a usted cuando se siente mal, hermano? Cuando está abajo. ¿Alguna vez ha llorado así, en buen plan? ¿Alguna vez ha llorado, se ha sentido que quisiera ahorita que alguien se acercara y me abrazara y me dijera, el Señor está contigo, yo también estoy orando por ti? Nada, hermano, usted solito se la traga. Perdón, ya escupí aquí, hermano. Entonces mire, Job 2:10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Le dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En su debilidad estaba reconociendo que todo Dios lo estaba permitiendo. Tal vez no entendía lo que sucedía en lo espiritual. Él no sabía que Satanás había pedido permiso para zarandearlo. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero él, hermano. Y su mujer, en lugar de apoyar y ayudar, lo estaba acabando de enterrar. Como cuando estábamos chicos nosotros, se nos caía algo, William, no sé si te pasó, hermano, se nos caía algo, ya tiraste eso, chamaca, y venía el cuero, híjole. Si ya se sentía uno mal, si ya el niño se siente mal porque tiró algo, porque metió la pata, porque rompió algo, ay, el papá o la mamá,
Y lo peor, hermanos, es cuando la mujer o el varón termina de hacer la obra ya grande, cuando estamos grandes, ¿ah? Ahí va José Manuel y ¡pum! Tiré la olla de la comida. Oye, no, ya tiraste, ¿qué cosa es lo que te pasa? Es que eres bruto, es que eres tonto. Ah, perdóname, Olga, no era mi intención, yo no me di cuenta. Pasan esas cosas, son cosas que pasan nada más en la casa pastoral, ¿verdad? Mande. Bueno, pero mire, miren la bendición en la debilidad, hermano. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La debilidad también, ahí está incluida. ¿Tienes debilidades? Reconócelas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Se está empezando a subir el volumen del micrófono. Ok, entonces vamos a entrar, hermanos, acá. ¿Qué son las debilidades humanas? Ya dimos algo ahí, pero desde el punto de vista bíblico. Romanos 6:19. La Biblia al día dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de vuestra naturaleza humana. Entonces, todos nosotros tenemos limitaciones. Todos. Nosotros. Y esa es la palabra que estoy usando. Nuestro Dios no, pero nosotros sí. La Biblia las Américas dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Usted tiene y yo tengo debilidades en la carne. No somos superhumanos. Tenemos un Dios que todo lo puede y que nos ama y que nos da su gracia, su misericordia, su perdón y todo eso, hermano. Pero nosotros tenemos debilidad. La Biblia latinoamericana dice: ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Eso también es una debilidad, cuando nos cuesta entender algo. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me sucedió aquello? ¿Por qué con mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué esto? Nos cuesta trabajo entender muchas cosas. Y eso tiene que ver con nuestra humana debilidad. Estoy seguro que usted se sigue preguntando, o tal vez yo he sacado conclusiones pensando que así es ciertas cosas. Esto pasó por esto y por esto y por esto. Y tal vez no haya sido por eso. La nueva traducción de la NB dice: hablo en términos humanos por causa de las limitaciones de su comprensión en la carne. Entonces, mire, aquí es donde quería llegar, y este es el mensaje donde vamos a estar hablando esta semana: las debilidades del apóstol Pablo. A mí me llama la atención porque el apóstol Pablo se expone a su auditorio, a la iglesia, hermano, y lo dejó escrito. Eso es lo tremendo, que el apóstol Pablo dejó escritas sus debilidades. Pero si es el perito arquitecto de la iglesia, a él se le dieron los planos, cómo se va a edificar la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Sin embargo, él tenía un montón de debilidades que aquí las pongo, mire. Aquí no están todas, aquí nada más anoté 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 nada más, y no he terminado de hacer si usted se dio cuenta, estaba yo escribiendo ya rápido. Pero mire, desde su perspectiva, él tenía un mensaje débil, decía él, una actitud débil, tenía temor a ser reprobado. Eso era debilidad. Angustia en su corazón. Un apóstol, un ministro que tenga angustia en su corazón, hermano. Usted ve débil al pastor y ¿qué hace? No, pastor, usted no tiene por qué. Usted no sabe qué me duele a mí. Mira cómo me duelen cosas.
de mi pasado. Tengo hijos que yo amo, no los tengo conmigo. Tengo un montón de cosas. Y todas esas las sabe Dios y mi esposa. Pero el apóstol Pablo dice, tenía angustia en el corazón. Era un apóstol llorón. ¿A poco, pastor? Sí, lo dice la Biblia. Hasta le puse la cita bíblica. Era una persona que a veces estaba sin reposo, atribulado en todo. Tenía conflictos externos, temores internos. A veces estaba en depresión, hermano. Tenía temor por la iglesia. Tenía a veces, hermanos, el trato con la iglesia. Él era débil a veces. Y luego dice, a veces andaba con un afán que lo debilitaba. Las heridas, hermano. No crea que está lloviendo mucho. Pollo en escabeche. Así mire, un afán debilitador, heridas tenía. Él había estado en la prisión. ¿Usted ha estado en prisión alguna vez? Shh, no se lo vayan a decir al pastor. A nosotros nos pasó un caso que estábamos estudiando para pastores. Bueno, no era para pastor porque ya habíamos sido llamados. Pero resulta que queríamos ir a Estados Unidos. Pues estábamos ahí en Sonora. Y una madrugada nos pusimos de acuerdo como 10. De ahí, no más. Y todos, la mayoría éramos chocos. Y nos fuimos en una van. Llegamos a la frontera. Y como yo ya había entrado una vez. Y había saltado el cerco y había entrado a un centro comercial. Y todo bien. Y allá adentro me contactó un pastor y nos llevó. Pero ese día las cosas no salieron bien. Ese día llegamos a la frontera y ahí estaba Juan Gabriel cantando en la frontera. Ajá. Y entonces nos fuimos, vimos que no nos dejaron pasar por ahí unos policías mexicanos metiches, que ellos no tenían nada que estar cobrando, pero dice, nos tienen que dar tanto, 500 por persona para pasar. No le hagan caso, le dije. Como ya yo conocía, según nos fuimos por toda la orilla, nos metimos por otra parte. Hermanos, cuando ya estábamos adentro de Estados Unidos, empezamos a caminar y no encontrábamos el centro comercial. Todo estaba baldío, no había casa. Cuando vemos venir, hermano, una patrulla, una Suburban, con su franjita café y toda la cosa. Se bajan unos gringones así altos y dicen, súbanse. Y le digo, yo como iba al frente, le digo, disculpe, nosotros vamos nada más aquí a comprar unos libros, somos estudiantes. Mire, le digo, y le saco, que te subas, me dice. Pues súbanse, pues le digo, y se subieron los hermanos, los pastores que estaban conmigo. Y entonces yo todavía quiero argumentar porque allá es otra cosa, allá no tiene por qué estarte. Mira, aquí traigo un sencillito, toma, nada. Le digo, mire, nada más queremos que te subas. Me subí, estaba muy grande el gringo. Entonces, ya que nos subimos, nos llevaron y nos metieron allá no en un calabozo, en una cárcel. Ahí iban varios hermanos. Hoy uno es director del Seminario Bíblico Mexicano. Y quedamos, esto no se lo platiquen a nadie, que no lo sepa nadie, que no lo sepa el director, que no lo sepa nadie, y menos la iglesia donde vamos a predicar, porque ¿qué van a decir de nosotros? Hermano, nos metieron presos y ya estando allá adentro,
me decía uno de mis compañeros, ¿por qué no predicas aquí, Manuel? Predícale, mira cuánto hay aquí. Que voy a predicar aquí. La cosa es que nos metieron 2 horas, luego nos sacaron. Y muchas veces, hermanos, nosotros, bueno, ya después mi hijo crece, se va al seminario y está platicando, está el maestro frente al grupo y les dice, pues hay cosas que pasan en la vida y en la vida sucede esto y aquello. Y entonces mi hijo le dice al maestro, que fue uno de los que nos agarraron, a él también lo agarraron, le dice, ¿se acuerda, maestro, cuando le agarró la migra en Estados Unidos? Y se le acercó y le dice, mira, Edwin, hay cosas que no se platican. Hay cosas que no se dicen. Entonces, el apóstol Pablo estuvo en prisión y la Biblia dice, hermano, que muchos se avergonzaron de las cadenas del apóstol Pablo. Pero a Pablo no le importaba, él decía, yo estuve en la prisión. Claro, no estuvo por cosas, no estuvo en la cárcel porque se pasó la frontera. Pero dice, estuve en peligros, en enfermedades, en hambre y sed, y en todo eso se habla de debilidades. A veces nosotros, aunque tengamos hambre, hermanos, no lo decimos a nadie, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? No hay. Pues aquí vamos a orar al Señor y ahí lo que hay ahí, no hay tortilla, pues con servilleta envuelve el frijolito. Bueno, mire, entonces, generalmente, hermanos, cuando poseemos una debilidad, la debilidad nos agota si nosotros no la reconocemos. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, podemos ir combatiendo, fíjense, la debilidad, e incluso con la ayuda del Señor, esa debilidad se puede volver una fortaleza, se puede convertir en fuerza para nuestra vida. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Reconocía su debilidad y luego y la ponía en las manos del Señor, y el Señor lo fortalecía y llegó a ser, hermanos, lo que nosotros hoy conocemos, ¿verdad?, como el apóstol a los gentiles. Entonces vamos a bueno, ya no me quedan nada más 3 minutos. Mire, hasta aquí debía terminar el mensaje. Nada más déjeme leerle esto y ahorita vamos a irnos, ahorita vamos a orar. Mire el mensaje que predicaba Pablo. Parecía un mensaje aparentemente débil. 1 Corintios 2:1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que dice, o sea, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. No fui con excelencia de palabras, no fui con palabras atractivas, con un lenguaje muy pomposo, ¿verdad?, sino, ándale, un florido, sino dice que él fue con un lenguaje normal, que le entendieran. No fui con sabiduría, con inteligencia, conocimiento o discernimiento humano. Entonces, hermanos, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire el mensaje que predicaba, hermano. Porque nosotros, este mensaje, hermanos, es importantísimo. Porque el mensaje de un Jesucristo crucificado, para muchos, es, hermanos, un mensaje débil. ¿Cómo va a ser posible que me prediquen de alguien que murió en una cruz? Y miren lo que dice la Biblia del oso, porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo y a este colgado en el madero. ¿Cómo va a ser posible que vamos a adorar? Dicen los brujos, los hechiceros dicen que Jesús murió, que fue crucificado y ahí terminó su historia. Nosotros sabemos que no, pero hasta aquí parece un mensaje débil. Si lo dejáramos hasta ahí, sería un mensaje débil. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me propuse saber otra cosa, solamente
Me propuse predicarles al Jesucristo crucificado. Pero mire cómo nos dice acá 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Amén. Pues también nosotros somos débiles en Él. Y eso está tremendo. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, hermanos, si el Señor se hizo débil y nosotros confiamos en Él sabiendo que tenemos debilidades, entonces tenemos nosotros que ir a Él reconociéndonos: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. No puedo, solo no puedo. Para mí, hermanos, esto es importantísimo, y este mensaje a mí me impactó, pues, porque sí lo predicó el apóstol Pablo, el apóstol Sergio Enríquez, un tema acerca de la debilidad, y me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho. Hace unos días pasé por una situación tremenda y me sentí muy, bueno, yo mientras me tenían en la silla de los acusados, yo estaba sentado así y yo escuchando, no sonriendo, pero tampoco llorando, sino serio, escuchando. Imagínense que se junten gente mala de cosas que usted no hizo, y yo sentado escuchando y defendiéndome. Y cuando salí de ahí, la gente que me acusó decía: ¿cómo puede ser posible que ese maestro esté tranquilo, esté serio, esté como si no estuviera pasando nada? Pero ya cuando llegué yo aquí a la casa, aquí en la casa me puse a llorar, ahí donde nadie me viera, como dice el canto, ¿verdad? Donde nadie me ve. Y desahogué mi dolor, mi tristeza, y me desahogué de todo, llorando. Entonces, pero ante la gente uno a veces aparenta ¿cómo le diré? Como que no te da miedo, aparentemente, que estás tranquilo. Pero la verdad es que cuando no tenemos ingresos económicos, por ejemplo, usted no está tranquilo, ¿o sí? Honestamente. Sí, hermano, sí estoy confiando en el Señor, porque hay gente así, ¿verdad? Confiemos en el Señor, hermano. El Señor es, aleluya, gloria a Dios. Aparentamos y acá. Es una mujer o un hombre con mucha fe, pero por dentro, híjoles, y si no hay, está enfermo o enferma. Dice: ay, Dios, pero estoy confiando en el Señor, hermano. Aleluya. Hay gente que así está, ¿verdad? Pero la verdad por dentro dice: ¿será que esta enfermedad se me va a quitar o me va a llevar a la tumba? Pero no queremos doblegarnos, sino que queremos aparentar mucha fe. A veces tenemos que doblegarnos delante del Señor, hermano. De verdad. Yo tuve que venir aquí a la casa y meterme en el cuarto y decirle: Señor, sí me duele, pero bendigo a esa gente que me daban ganas de hacer otra cosa. No a las mujeres, pues, pero al mero jefe, si con gusto me hubiera dado darle no sé, unos golpes, pues. Pastor, sí, a usted también, no se haga. Que si se le pusiera a alguien, dice: no, yo le pongo. ¿Quién es? Vamos, hermano, ¿quién quiere ir conmigo? No, pero mire, pero dice, pero ya cuando tú vas al Señor, dice: Señor, yo tengo una necesidad. Yo no puedo tener en mi corazón rencor. Yo perdono y lo bendigo. ¿Qué hago? Pero tuve que sacar, hermano. Y todavía no sé qué día fue, el sábado. Al sábado no, el viernes. El viernes yo llegué a la escuela, dejé mi mochila y todo, porque ya llevo mochila pues en la escuela. Puse mi mochila y todo. Y hermano, y me fui al cuarto. Me entró unas ganas de llorar otra vez. Por todo. Porque como aguanté, según yo aguanté todos los embates que vinieron contra mí.
Lloré. Quizás parece como que si abrieron la llave de los ojos. Y usted también le ha pasado. A usted también le ha pasado. ¿Alguna vez se ha sentido débil? Pero le digo ahí donde estaba yo: Señor, ayúdame, ayúdame. Yo solito ya, yo no voy a poder, Señor. Y si no le digo al Señor eso, puede ser que explote afuera, y mejor exploto acá en la presencia del Señor. O puede haber una implosión. ¿Cuándo es una implosión? Por dentro, y el corazón, ¡pa! Y hay gente que se enferma y le caen enfermedades. ¿Por qué? Porque aparentamos fortaleza, pero en realidad tenemos debilidad. Amén, hermano. Póngase de pie. Yo no vine hoy, ¿verdad?, a hacerle sentir mal, sino, ¿sabe qué quiero? Con este mensaje lo que yo quiero es que usted y yo reconozcamos nuestra debilidad. Primero, reconozcamos. Y dejemos que el Señor nos fortalezca. Amén. ¿Cuántos quieren hacer conmigo eso? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Padre, te suplico en esta hora que extiendas tu mano sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan esta palabra aquí, Señor, en la congregación, o allá, Señor, en las redes sociales. Mucha gente, Señor, está débil, pero cuesta trabajo reconocer que somos débiles. Cuesta trabajo, Señor, que hay cosas que nos hacen sentir mal. Cuesta trabajo, Señor, reconocer que nuestro carácter, Señor, no es como debería ser. Cuesta trabajo reconocer que tenemos tentaciones como cualquier otro. Te suplicamos en esta hora, Señor, que extiendas tu mano sobre cada hermana y cada hermano que está reconociendo su necesidad de ti. No podemos solos, todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, hermana y hermano, esta mañana vengo declarando sobre tu vida fortaleza en esa debilidad, en esa tristeza, en esa angustia, en esa preocupación que tienes hoy. El Señor se va a glorificar en tu vida. Sé que le has pedido y sé que le has rogado al Señor que supla esa necesidad que tienes, como el apóstol Pablo también, que rogó 3 veces y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Hoy el Señor quiere glorificarse en tu vida. Dios va a glorificarse en ti. Solo dile: Señor, yo te necesito, yo no puedo solo, Señor. Y yo mírame que soy un ser humano, aun cuando soy tu hijo, tengo necesidad de ti. No puedo vivir independientemente de ti. En el nombre de Jesús, recibe la fortaleza de parte del Señor en ese problema que tienes. El Señor va a ayudarte, te va a fortalecer, te va a dar la victoria. En esa necesidad de trabajo el Señor va a proveer. En esa necesidad física el Señor va a sanar. En esa necesidad emocional el Señor va a traer paz, va a traer tranquilidad sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe fuerzas de parte del Señor esta mañana, porque el Señor está aquí y esta palabra es para ti, iglesia, para ti, hermano, para ti, amigo, que escuchas esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.